Para poder comprender el abordaje de la temática de la expansión, formación e independencia de Estados Unidos, es fundamental conocer las raíces de estos sucesos que han marcado la historia y el desarrollo mundial, ya que Estados Unidos es considerado como uno de los motores principales en un aspecto global. Sin embargo, para que esta enorme nación consiguiera su título de potencia o élite mundial, tuvo que atravesar por una serie de sucesos y cambios que influyeron en lo que ahora conocemos como Estados Unidos de América. Por tal razón, es fundamental partir por los antecedentes. En 1492, cuando los españoles expandieron su influencia y poder a otras tierras, los ingleses no planeaban quedarse con los brazos cruzados, por lo que colonizar otras tierras estaba en su lista. En 1497, un explorador veneciano llamado Giovanni Caboto, anglicanizado como John Cabot, fue a Terranova, una isla ubicada al este de lo que ahora conocemos como Canadá. En su viaje hizo un gran servicio a la industria pesquera europea, pero Inglaterra carecía de recursos para dar seguimiento a la iniciativa de Cabot. Un dato curioso es acerca de los primeros mapas que existieron, y es que normalmente estos mapas poseían un propósito militar, o en el caso de las Américas, funcionaban de forma totalmente literal como mapas del tesoro. Un ejemplo es el mapa mundi de Bautista de 1544, con sus rutas claramente marcadas a las minas de plata españolas del Nuevo Mundo y su trazado de la vuelta al mundo de Magallanes, pero también con una borrosa representación de la Tierra al norte, la tierra que, con el tiempo, se convertiría en los Estados Unidos de América. Luego, con la subida al trono inglés de Isabel I en 1558, los esfuerzos por someter a Irlanda al gobierno de la corona incrementaron todavía más, ya que las luchas internas que siguieron entre los católicos y protestantes, iniciadas por la Reforma y por la inestabilidad monárquica que se originó debido a la muerte de Enrique VIII de Inglaterra, se trasladaron a las relaciones inglesas con Irlanda católica. De hecho, los ingleses católicos llevaban mucho tiempo siendo peones en la lucha de poder que se estaba dando entre España e Inglaterra. Y se dice que esto no tendría por qué haber tenido impacto en las posteriores actividades colonizadoras de Inglaterra en América, de no ser por el hecho de que muchos de los enviados por Isabel I para imponer su voluntad en Irlanda en las décadas de 1560 y 1570 fueron los mismos hombres que más tarde enviaría para extender su influencia en ultramar. Por otro lado, un personaje que es importante mencionar debido a sus experiencias que influyeron en el creciente interés de Inglaterra en la colonización de América es John Ribault, quien destacaba la gran riqueza que era posible encontrar en ultramar. Ribault había liderado en 1562 una expedición a la parte sudoriental de Norteamérica, con vistas a establecer un asentamiento allí para los hugonotes franceses. Pero las tentativas iniciales de Ribault encontraron contratiempos similares a los que tendrían que hacer frente posteriormente los ingleses, como peleas internas y dificultades con los indígenas y los españoles. Sin embargo, posteriormente se estableció en una de las islas ubicadas frente a la costa de Carolina del Sur, pero cuando regresó a Francia en busca de provisiones, el asentamiento cayó en caos y se dispersó poco después, produciendo el regreso a Francia de muchos de los colonos que lo habitaban. Hasta varios años más tarde que Ribault consiguió establecer una colonia temporal en Fort Caroline, cerca de lo que hoy es Jacksonville, que se encuentra ubicado en Florida, pero perdió la vida en el proceso, por lo que pasó a manos de los españoles. Por otra parte, otro factor que tuvo participación en el proceso de la colonización inglesa en Norteamérica fue el aumento de la población de Inglaterra durante los siglos XVI y XVII. Algunos datos son que la población creció de 2,3 millones en 1520 a 3,75 millones en 1603 y 5,2 millones en 1690. Eso interesó al escritor inglés Richard Hakluyt, quien es conocido por promover la colonización inglesa a Norteamérica por medio de sus trabajos. Argumentó que ese excedente de población fuera empleada en el establecimiento y mantenimiento de las colonias inglesas en América,
Con respecto a los primeros colonos, estos provenían de dos tipos de clases existentes en el Reino de Inglaterra de aquel entonces. Por un lado, estaban los colonos de las clases privilegiadas que deseaban aumentar sus riquezas y conquistar nuevas tierras para incrementar el territorio dominado por sus nobles familias. Y por otro lado, estaban las personas que, tras ser expulsadas de Inglaterra por la intolerancia religiosa, las injusticias y las ansias de libertad, querían crear una nueva sociedad en el Nuevo Mundo a imagen y semejanza de la utopía de Tomás Moro. Además, para llevar a cabo la colonización de las nuevas tierras, la corona británica ordenó la creación de dos campañas comerciales. La primera se denominó como Compañía de Londres y se encargó de las colonias del sur de América del Norte, mientras que la Compañía de Bristol administraría los territorios del norte. En 1580, la reina Isabel I de Inglaterra le otorgó el derecho a poseer nuevas tierras en nombre de la corona británica a Sir Humphrey Gilbert. Este hecho brindó ese impulso necesario para que, entre los siglos XVII y XVIII, los británicos comenzaran a colonizar Norteamérica. Es así como una elevada cantidad de inmigrantes llegados de las tierras inglesas fueron parte de la fundación de las 13 colonias en la costa atlántica del subcontinente norteamericano. Al presenciar ese rápido crecimiento de las colonias, la corona ordenó la derogación de las cartas de derechos, suceso que indicó que las colonias eran propiedad del reino y se regirían por nuevas leyes promulgadas en Londres. Por ejemplo, la del comercio denominada Acts of Trade and Navigation, en donde restringieron el uso de barcos extranjeros en el comercio de Inglaterra. Estas 13 colonias presentarán un poco más adelante la puesta en marcha de una revolución, cuyo detonante fue las medidas que la corona británica impuso tras la Guerra de los 7 Años, que se llevó a cabo en 1756 y 1763, debido a conflictos sobre el control colonial, principalmente por parte de Francia y Gran Bretaña. La corona se encontraba demasiado endeudada, obligándolos a subir los impuestos, por lo que los que se vieron más afectados fueron los colonos ingleses de Norteamérica. Sin embargo, estos colonos denunciaron dichos impuestos como un abuso y algo ilegítimo, ya que básicamente la autonomía de la monarquía para esta época estaba quedando en el olvido. Esto debido al surgimiento del Parlamento británico. De hecho, el Bill of Rights o Declaración de Derechos prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. En 1770 hubo una serie de revuelos en Norteamérica, ya que la población se negaba cada vez más a estar encadenados a las políticas inglesas, por lo que la corona británica decidió eliminar los impuestos aduaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, por lo que en 1773 se produjo una sublevación en el puerto de Boston, conocido como el Motín del Té, en contra de la llamada Ley del Té, firmada por el Parlamento del Reino de Gran Bretaña para salvar la decadente Compañía Británica de las Indias Orientales. Claramente, a los que se oponían al sometimiento de los ingleses no les pareció correcta esta ley. En 1774, el gobierno británico aprobó los decretos intolerables que limitaban las competencias de las autoridades coloniales, desencadenando el primer Congreso Continental, en donde se esperaba o se planeaba poner fin a la relación colonial. Sin embargo, los ingleses se negaban a esta solicitud por parte de los colonos. Aun así, días después, hubo un segundo Congreso Continental, con el objetivo de contar con el apoyo de un ejército para lograr la tan soñada independencia de los ingleses. Y el 4 de julio de 1776 se dio la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que fue redactada por Thomas Jefferson, quienes también colaboraban para su elaboración John Adams y Benjamin Franklin. De esta manera se inició la Guerra de Independencia. Esto generó una serie de enfrentamientos por parte de los norteamericanos e ingleses. Uno de los enfrentamientos más decisivos sobre la independencia de Estados Unidos fue la Batalla de Saratoga. Sin embargo, es hasta 1783 que el Imperio Británico firmó la paz y reconoció la independencia de los Estados Unidos. También que les concedió territorios entre los Apalaches y el Mississippi por medio del Tratado de París.
Ya en 1787, 55 representantes de las antiguas colonias se reunieron en el Congreso de Filadelfia con el fin de redactar una constitución. Se creaba así un gobierno federal único, con un presidente de la República y dos cámaras legislativas que representan el Congreso y el Senado. Esto como solución intermedia. Además, bajo esta nueva constitución, fue elegido como primer presidente de los Estados Unidos a George Washington. En el siglo XVI y el siglo XVII, con la llegada de los ingleses en 1607 a la costa este de América del Norte, las cuales estaban comprendidas por los territorios de Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y las plantaciones, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Los colonos ingleses crearon los lineamientos bajo los que estarían comprendidas las 13 colonias, bajo dos modelos, el del sur, orientado a las grandes plantaciones, y el del norte, orientado a la autosuficiencia. Aunque las 13 colonias pertenecían al Reino Unido y estaban gobernadas por Jorge III de la Casa de Hanover, estas contaban con su propio sistema de gobierno representativo, que hasta cierto punto podría decirse que era autónomo y se permitía en casos especiales la participación electoral de los colonos. Pero la mayoría de los gobernadores eran aprobados por la monarquía británica, que claro está, respondían a los intereses británicos, lo que desencadenó una bomba de tiempo dentro de los territorios. Lo que nos lleva a remontarnos a la Guerra Franco-India, la cual básicamente se desenvolvió por el control del comercio mundial, el dominio de la India, Canadá y Luisiana, resultado de los deseos de expansión de Francia y Gran Bretaña, la cual es parte fundamental también de la Guerra de los 7 Años. Las 13 colonias de Norteamérica apoyaron a la metrópoli en este conflicto que terminó con el triunfo de la hegemonía británica de Norteamérica y con la derrota del ejército borbónico. La vida política de las colonias se desenvolvió con ciertos privilegios de autonomía, pero las guerras modificaron rápidamente el panorama. La nueva intervención que estaba ejerciendo Gran Bretaña en sus colonias americanas para beneficio de la corona estaba a punto de desmoronarse, ya que el descontento de los colonos cada vez se hacía más evidente, lo que produjo resistencia hacia las nuevas reformas mercantilistas. Bajo la consigna "No hay tributación sin representación", el movimiento independentista de los Estados Unidos comenzó a hacerse notar. Por otro lado, también es fundamental señalar que el siglo XIX significó el comienzo de la expansión de la reciente nación. En su afán por ampliar su territorio hacia el oeste, el Estado comenzó un ciclo de guerras indias que se extendió hasta finales del siglo XIX, provocando el despojo de los nativos americanos de sus tierras. Además, la compra de Luisiana a Francia en 1803 prácticamente duplicó el tamaño de la nación. También a esto se le sumó la compra de Florida a España, poco tiempo después, con la excusa de que la flota mercante estadounidense le transportaba suministros al monarca francés Napoleón Bonaparte. Inglaterra le declaró la guerra a Estados Unidos en 1812, iniciando así lo que se conoce como la Guerra Anglo-Estadounidense. Estos conflictos duraron hasta finales de 1814, cuando se firmó la paz en Gante, en donde los ingleses solo exigieron que se volviera a crear un banco central a cambio de irse, por lo que Madison vetó el proyecto de ley en 1815. A pesar que la guerra terminó en un empate, esta ayudó al fortalecimiento del nacionalismo estadounidense. Además, el concepto de destino manifestó se popularizó durante este tiempo. Dicha doctrina sostenía que los Estados Unidos es un territorio elegido y destinado al expansionismo desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Posteriormente, otros acontecimientos que también merece la pena abordar es lo que sucedió entre las décadas de 1820 y 1830, ya que después de la proclamación de la doctrina Monroe de expansión territorial hacia el Pacífico, miles de colonos estadounidenses se establecieron en las comunidades anglosajonas de Texas, entonces territorio mexicano. En aquel momento, el gobierno mexicano se encontraba en una mala situación económica tras la Guerra de Independencia,
por lo que le dio la bienvenida a los colonos. Sin embargo, una vez establecido Antonio López de Santa Anna en el poder, comenzaron los problemas con los colonos estadounidenses, los que se levantaron en armas y lucharon, con la aprobación de su madre patria, para obtener la independencia, ya que para entonces los colonos anglosajones eran más numerosos que los colonos mexicanos. Desde la guerra de 1836, Texas se estableció como una república independiente, pero casi inmediatamente buscó su anexión a los Estados Unidos, que obtuvo algunos años después la fiebre del oro en California. Fue un fenómeno social ocurrido en Estados Unidos entre 1848 y 1857, que impulsó de forma notable la migración occidental. Por ello, es considerado el fenómeno migratorio más grande de la historia de este país. Los efectos de esta migración repentina fueron espectaculares. Antes de la fiebre de oro, San Francisco era una aldea diminuta y con la fiebre de la aldea llegó a ser una ciudad. Se construyeron escuelas, caminos e iglesias y se fundaron otros pueblos. Se creó un sistema legal y de gobierno, lo cual llevó a la admisión de California como Estado de la Unión en 1850. Los nuevos medios de transporte, como el barco de vapor, entraron en servicio en el estado y se tendieron líneas de ferrocarril. También se inició el negocio de la agricultura, el segundo rubro de mayor crecimiento en California. Pero los aborígenes de la región fueron atacados y expulsados de sus tierras tradicionales. La reelección de Abraham Lincoln como presidente de la nación en 1860 fue el punto detonante del enfrentamiento entre los estados esclavistas del sur y las abolicionistas del norte. Antes de que tomase posesión de su cargo, los 7 estados esclavistas declararon su secesión de los Estados Unidos, formando los Estados Confederados de América. El gobierno federal arguyó que la secesión era ilegal, y pronto se produjo el ataque por parte de los secesionistas a Fort Sumter, iniciándose así la Guerra Civil estadounidense. La importancia de Estados Unidos en los escenarios mundiales sin duda ha marcado el acontecer en las relaciones internacionales y la sociedad internacional. Los juegos de poder han marcado el rumbo de la historia y las profundas modificaciones que ha sufrido el mundo desde 1989 con la caída del muro de Berlín y otros acontecimientos han configurado al gran hegemón norteamericano. Tal el caso de la Guerra Fría, un enfrentamiento político-ideológico entre Estados Unidos y Rusia, con la finalidad de imponer su visión del mundo. Estados Unidos aparentemente había salido victorioso de la contienda con la Unión Soviética, lo que inmediatamente tuvo fundamentales consecuencias en el orden internacional. De un mundo bipolar se pasó a otro unipolar, lo que lo posiciona hoy en día como una, si no es que la primera, potencia mundial con influencia militar, económica, política y tecnológica más grande de todo el mundo. Para concluir con el tema que hemos explicado en este video, hagamos una pequeña recapitulación ya que todos conocen lo que hoy es la gran nación de los Estados Unidos, una megapotencia sino que es la más importante del mundo, de donde viene la mayoría de direcciones económicas para muchos de los países del mundo, pero esa nación no fue siempre lo que hoy conocemos, ya que hace más de 200 años esta estaba bajo el dominio de la corona inglesa. No fue hasta 1789 que Estados Unidos logró definitivamente librarse del poderío inglés para consolidarse como una nación independiente. América del Norte se mantuvo de esa manera hasta 1775, cuando la conocida como Guerra de Independencia de Estados Unidos sucedió. Esta guerra fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas de América del Norte contra Gran Bretaña. El país norteamericano recibió apoyo de países europeos como Francia y España, que ayudaron a la guerra se llevase a cabo, ya que ambas potencias enviaron armas, suministros, medicinas y tropas. Durante el proceso las decisiones por parte de los colonos estaban divididas, ya que unos querían la independencia total y otros querían seguir con el vínculo pero pedían una autonomía económica y política. La guerra duró desde 1775 hasta 1783. Fueron iniciadas en Lexington y Concord. Estas batallas culminaron en el asedio de Boston, donde los británicos tuvieron que retirarse de la ciudad, y en pleno conflicto se aprueba en Filadelfia, un 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson. Dicha declaración anunciaba que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico,
dando el preámbulo de la formación de los Estados Unidos de América. Los británicos decidieron seguir luchando por mantener su poderío sobre las colonias hasta que en 1783 Inglaterra firma la paz y reconoce la independencia de los Estados Unidos, y los representantes de los territorios, ahora vencedores, se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787 para ahí formar un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral. Las 13 colonias ponían fin a un periodo de colonización para empezar a desarrollarse como una nación independiente. El 17 de septiembre de 1787, en la Convención Constitucional de Filadelfia, Estados Unidos redactaba su primera constitución, haciendo definitivo su nuevo inicio como libre e independiente. Pero ahora hablemos un poco sobre la importancia de este acontecimiento a las relaciones internacionales. Y es bueno empezar diciendo que el proceso de colonización, de independencia y la formación de los Estados Unidos son de los hechos históricos más importantes y uno de los acontecimientos más destacables de la segunda mitad del siglo XVIII. La independencia de los Estados Unidos marcó un punto significativo en la historia, convirtiéndose en el preámbulo de las revoluciones que acontecerían más tarde. La independencia de Estados Unidos supuso un golpe para el mundo y avivó el fuego de la revolución en otros países. Este acontecimiento se convirtió en un modelo a seguir para la Revolución Francesa, que fue uno de los eventos más conocidos y relevantes de la historia contemporánea. La lucha por la independencia estadounidense fue utilizada como símbolo de la lucha por la libertad. Durante ese acontecimiento surgió la Declaración de Derechos de Virginia, la cual animaba a las demás colonias a independizarse de Gran Bretaña. Este documento proclama que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes, y tienen una serie de derechos inherentes de los cuales no pueden ser privados. Eso a su vez es tomado como antecedente para lo que hoy se conoce como los derechos humanos de primera generación. La independencia de Norteamérica fue importante desde el momento en que fue la primera colonia que se separaba del Gran Imperio Británico, siendo esto significativo, ya que le permitió a los Estados Unidos convertirse en los 2 siglos siguientes en el centro de los avances tecnológicos, económicos y políticos. El incremento de poder que adquirió le fue considerando como potencia mundial, hasta llegar a ser fundamental su participación en los conflictos bélicos que acontecieron 2 siglos después. En el siglo XX, la nación estadounidense ganó una gran importancia marcando el rumbo a las profundas modificaciones que ha sufrido el mundo. Desde el momento en que las 13 colonias tomaron la decisión de independizarse, le dieron a la nación estadounidense la ventaja para convertirse en lo que conocemos ahora como la potencia mundial con influencia militar, económica, política y tecnológica más grande del mundo.